Muy bien, estamos grabando. En este video vamos a continuar con el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 del gobierno ecuatoriano. Nosotros ya habíamos hecho, solamente para recordarles, habíamos hecho un análisis del plan, ¿sí? Habíamos analizado su estructura, habíamos analizado un poco la presentación, ya vimos la parte de la presentación del plan, cómo se armó, y ahora estamos en la parte de diagnóstico, ¿no? En la parte en donde se diagnostican algunas de las situaciones que ha enfrentado la economía y en general la sociedad ecuatoriana, especialmente en medio de la crisis generada por el COVID-19, ¿no? Entonces, nosotros nos habíamos quedado en esta parte del diagnóstico. Recuerden que nosotros estábamos o ya habíamos revisado la parte del impacto macroeconómico, las pérdidas por sectores, y estábamos ahora nosotros, igual ya habíamos visto algunos datos sobre los impactos de la pandemia, hicimos algunos comentarios. Y estábamos ahora un poco completando con alguna mención, ¿no? De los impactos en otros ítems, ¿no? A nivel a nivel más, ya no solamente económico, sino también en otras dimensiones sociales, ¿no? De hecho, nos habíamos quedado en los efectos en la seguridad alimentaria. Entonces, vamos a continuar desde ese punto. Sí, vamos a continuar. Em, Entonces, recapitulando, ¿no? Vamos ahora a ver otros elementos del diagnóstico. Vamos a ir mucho más rápido en estos temas porque ya eh, ustedes ya más o menos ubican que en el plan ustedes van a encontrar este tipo de diagnóstico. Así que ya no me interesa mucho sacar más detalles, pero vamos revisando, ¿no? Aprovechando que tenemos el documento en pantalla. Entonces, bueno. Veamos que tenemos como diagnósticos de la crisis en el caso de efectos sobre la inclusión social, ¿no? Por ejemplo, que dice personas con discapacidad. El número de atenciones de salud, bueno, esto ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Que había una reducción importante en las personas que sí, recibieron atenciones, ¿no? En el área de salud. Y también había personas incluso discapacitadas que perdieron su trabajo, ¿no? Esto ya lo discutimos un poco. Permítame, por favor. Ya, igual, personas adultas mayores que también sufrieron un problema de reducción en el número de atenciones en el área de salud. E igualmente hubo una reducción de los beneficiarios al acceso de programas para adultos mayores, ¿no? Y aparte, incluso personas de adultos mayores que no percibieron ningún tipo de pensión ni jubilación, ¿no? Con respecto a la niñez, ¿qué podemos ver? Dice niñez, a diciembre de 2020 se dieron 261.000 atenciones menos que el mismo periodo en 2019. O sea, vemos que es un patrón repetitivo, ¿no? De la crisis, que se ha reducido el número de atenciones médicas, ¿no? Y aparte podemos ver, y este es un tema, este tal vez vale la pena resaltarlo incluso para nuestros apuntes, el 34,4% de menores de entre 0 a 4 años no completaron el esquema de vacunación. Este es un tema que vale la pena destacar, ¿no? Em, la crisis sanitaria, ¿sí? Ha provocado que, como ustedes pueden ver, más de un tercio de menores de entre 0 y 4 años no lograron completar el esquema de vacunación convencional. Ni siquiera estamos hablando de vacunación por COVID. Estamos hablando de los esquemas de vacunación convencional, y eso fue un patrón muy repetitivo, especialmente a finales del gobierno de Lenín Moreno, que, bueno, tenemos que ver, estamos a la expectativa, pero no estoy seguro que haya habido cambios muy importantes, no conozco más detalle, pero no creo que haya habido cambios muy importantes en el gobierno actual. Es decir, por la atención prioritaria que ha recibido la pandemia, muchos niños de entre 0 y 4 años no han estado recibiendo sus vacunas, las vacunas convencionales, ¿no? Entonces eso evidentemente genera problemas que pueden incluir la aparición de nuevas enfermedades. Bien, entonces esto es algo que muchas personas especializadas en el área médica han mencionado y bueno, yo los he leído y por eso es que menciono, pero no, obviamente no soy experto a detalle, ¿no? Pero bueno,
¿Qué más? Con respecto a jóvenes, a nivel etario, el grupo más afectado del desempleo fue comprendido entre los 18 y 29 años. Esto es un factor, este es un tema que, bueno, em, sí, tal vez podemos tomarlo también, pero más que nada tomemos en consideración que esto ya sucedía antes de la pandemia, ¿no? Que usualmente los jóvenes suelen estar entre los grupos de edad que sufren mayormente desempleo, tienen mayores dificultades para conseguir un trabajo estable. Y este es un patrón que se ve no solo en Ecuador, no se ve en otros países y otras regiones. Pero de todas maneras vale al menos resaltarlo, ¿no? No lo vamos a poner mejor en los apuntes, pero que quede mención de que eso ya pasaba desde antes de la pandemia, ¿no? Y obviamente para quienes están estudiando una carrera universitaria esto es aún más complejo, ¿no? Es muy difícil lograr conseguir un empleo estable y por ende quien ha logrado conseguirlo, qué mejor, ¿no? O sea, tiene la oportunidad de llegar a tener un ingreso y para que es una situación muy complicada para la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué podemos decir sobre las mujeres según el diagnóstico? Dice, durante la pandemia alrededor de 450.000 mujeres cayeron en condiciones de pobreza y 308.000 en pobreza extrema. ¿Ya? ¿Qué más? Alrededor de 47.900 salieron de la seguridad social, perdón, y 132.000 entraron en la población económicamente inactiva. Igual estos son patrones, especialmente este de aquí de la población inactiva, que se han visto en otros países también por causa de la pandemia. Em, Muchas mujeres abandonaron el mercado laboral, ¿no? Esto refiere a que 132.000 mujeres habrían abandonado el mercado laboral. Además, dice, se registraron 91.333 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar y también se produjeron 77 femicidios en 2020, ¿no? Em, Esto también se había reportado en muchos lugares, y bueno, el Ecuador no fue la excepción, de que este hecho de estar en confinamientos, ¿sí? Bueno, disculpen la pantalla, si se complica yo, esperemos un segundo y se recupere. Pero bueno, este hecho de estar en confinamientos hizo que muchas mujeres quedaran entrampadas, ¿no? En hogares que pueden implicar incluso estar junto a agresores, ¿no? Wow, tuvimos un problemita. Un segundo. Disculpe, tuve un problemita con mi pantalla, en mi pizarra. Bueno, entonces, como les decía, no, muchas mujeres han tenido que estar o convivir más tiempo con sus agresores y aparte en el Ecuador no hay una fuerte red o institucionalidad para apoyar a las mujeres cuando enfrentan ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces eso también es bastante real y existía ya antes de la pandemia el problema, pero con la pandemia se agudizó por el hecho de em, no tener siquiera la posibilidad de que los confinamientos sean, por ejemplo, o tengan alternativas, ¿no? Especialmente cuando hay casos de violencia intrafamiliar. Entonces, bien complejo, ¿no? O sea, la pandemia em, ha terminado generando problemas mucho más allá de economía y salud, ¿no? Como pueden ver, en temas de género también se ha hablado mucho de que incluso las mujeres han tenido que hacer un esfuerzo adicional, ¿no? Durante la crisis para tratar de sobrellevar, por ejemplo, el hecho de tener un familiar enfermo. Pues en varias pandemias, Naciones Unidas ha planteado que justamente son las mujeres las que tienen que esforzarse más y las que tienen que estar pendientes de familiares y demás, sobre todo con el sistema de salud falla, ¿no? ¿Qué más? Movilidad humana. Dice el 75% de las personas en movilidad humana no encuestadas no pudieron cubrir las necesidades básicas de su familia. De igual manera, 57% no cuentan con los medios económicos necesarios para que sus niños y adolescentes continúen sus estudios. Em, bueno, aquí, claro, se plantea que ha habido una encuesta, ¿sí? Claro, sería interesante conocer detalles de, bueno, cuál fue la encuesta, cuál es la base de datos, porque nos deja un poco en el aire, ¿no? O sea, este dato de 75% frente a una muestra de qué tipo, ¿no? Pero bueno, em, es un hecho que el Ecuador enfrenta, al igual que otros países de Latinoamérica, ¿no? Algunas crisis migratorias. Tenemos la crisis migratoria venezolana, o sea, que eso venía ya de antes de la pandemia.
y la pandemia la ha complicado más que nada porque ahora la población venezolana, por ejemplo, que ha llegado al Ecuador, cada vez tiene menos posibilidades de hacer una vida. O sea, si ni el ecuatoriano que vive aquí puede conseguir un trabajo estable y todo, no se diga a alguien que viene de afuera y que muy difícilmente va a poder desenvolverse cuando ni siquiera tiene recursos, no tiene un hogar. Es bien complicada la situación, ¿no? Es bien complicada, pero reiteremos que esto ya pasaba antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué más dice? Entonces está claro que la nación se encontraba en un contexto económico y social complejo que agravó la crisis sanitaria derivada de la pandemia. Bueno, esto ya lo hemos dicho varias veces. Ahora, veamos qué plantea aquí. Dice, la reactivación económica se logrará con la ejecución de políticas públicas que permitan alcanzar la inmunidad de rebaño de la población. Entonces, aquí tenemos una cuestión, bueno, hay dos puntos, ¿no? Hablamos del tema de que la crisis sanitaria terminó agravando el problema económico y social. Y luego hablamos de un concepto que con lo que sabemos hoy, si hoy estamos 20 de enero del 2022, podemos ya hacer una discusión, ¿no?, sobre esto, la inmunidad de rebaño. Ya, así vamos a discutir esto, pero permítanme tomar este si quiero hacerle un pequeño análisis, ¿ya? Porque aquí viene una cuestión, una discusión que es muy interesante y también polémica, ¿no? Primero, ¿no? ¿Qué queremos decir con inmunidad de rebaño? Y segundo, ¿hasta qué punto es real que se pueda alcanzar una inmunidad de rebaño bajo las condiciones que nos ha puesto el COVID-19? Entonces, la inmunidad del rebaño hacía referencia o hace referencia al hecho de que una vez que la población tiene, por decir, un 80% de toda la población se encuentra inmunizada, sea por vacunación, sea por contagios, y eso ha generado algún tipo de defensas, de anticuerpos en la población capaces de evitar el contagio, entonces la cantidad de población que estará susceptible a contagiarse el virus será tan poca que básicamente el virus ya no va a poder expandirse. Y por tanto surge esta inmunidad de rebaño, ¿no? Muy probablemente la han escuchado. Incluso hay personas que son más expertas en el área. Yo esto solamente conozco en detalle un poco por que he seguido a ciertos expertos que han hablado del tema, ¿no? No es que sea mi especialidad. Pero algo que también se ha dicho y otros expertos han dicho sobre todo ahora es que con el surgimiento de las variantes del coronavirus, especialmente la variante Omicron, que es la que en estos momentos está circulando en el mundo, la idea de la inmunidad de rebaño es cada vez más cuestionable, dado que las vacunas no evitan el contagio de Omicron o sea, no son lo suficientemente eficientes para evitar el contagio, ¿no? No tengo muy claro si es que, tengo entendido que algo sí se reduce el contagio, pero no son lo suficientemente efectivas. Datos no muy lejanos, de hecho, más bien de hace unos días nada más, presentados por Israel, planteaba que incluso unas 4 dosis de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, no iban a ser suficientes para evitar la expansión de la variante Omicron. Entonces, esto de la inmunidad de rebaño es muy difícil de aceptar, es muy polémico, ¿sí? Y es un poco complejo que esté en este plan. Porque claro, ¿cuál era la estrategia del gobierno? Generar un nivel de vacunación tan alto, y recuerden que de hecho el gobierno de Lazo aceleró la vacunación a la población, lo cual no sucedía en el gobierno de Moreno, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, la inmunidad de rebaño cada vez se vuelve un tema más polémico y menos fácil de aceptar, ¿no? Muy bien, entonces ese es el diagnóstico que tiene el plan de gobierno actual en donde vemos que es muy coyuntural, ¿sí? Entonces eso tal vez podríamos poner como observación. O sea, aunque ya lo sabíamos, ya lo dijimos en videos anteriores, pero vamos a recalcar, ¿sí? Em, el diagnóstico es bastante coyuntural, ¿no? El diagnóstico es muy coyuntural. O sea, está muy enfocado en las cuestiones del momento, ¿no? En los problemas del momento. em, no se identifican muchos elementos estructurales, ¿no?
Elementos estructurales. ¿Qué elementos estructurales? Por ejemplo, los que hemos discutido en clases pasadas, ¿no? Eh, la condición exportadora primaria de la economía ecuatoriana, los ciclos, el elevado nivel de subempleo y de subempleo sobre todo, el tener baja productividad, de actividades como la agrícola, tener un alto peso de la actividad económica no productiva, cosas así, ¿no? Entonces no tenemos una visión estructural ahí, pero bueno, o sea, no es tampoco una falla, puesto que la época lleva a que la coyuntura sea la protagonista, ¿no? Pero sí sería un poco de cuestionarse de, bueno, ¿por qué no tener más bien un enfoque de largo plazo, perdón, un enfoque estructural, ¿no? O sea, los problemas estructurales del Ecuador, bien o mal, también deberían atenderse en un plan de desarrollo, ¿no? Pero bueno, ya eso lo dejamos como una observación. Vamos al siguiente punto, que es la visión de largo plazo que plantea el gobierno sobre la situación. Entonces vamos a ponerle aquí una visión de largo plazo, ¿no? Dice, visión de largo plazo. Ya, entonces igual vamos a sacar elementos que tal vez nos den una idea. Tal vez aquí tengamos algunos elementos estructurales. Veamos, ¿no? En fin, vamos. En el 2015 se aprobó la Agenda 2030 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Eh, Recuerden que incluso ustedes tienen, para los colegas que están en la clase de planificación económica, tienen unos videos que les pedí que revisen, ¿no? Sobre la Agenda 2030. Tal vez igual dejé los videos en la descripción en la descripción de estos otros videos, ahí les voy a dejar. Entonces, bueno, el tema es que en el 2015 se aprueban esta agenda, ¿no? Agenda 2030 en Naciones Unidas, y los países signatarios se comprometieron a trabajar para alcanzar lo que se conoce como Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En el caso ecuatoriano, mediante decreto número 371, bueno, declara política pública del Gobierno Nacional adoptar la Agenda 2030, bueno, y que los objetivos y metas del plan de gobierno, del plan de desarrollo, deben estar alineados a esos objetivos. ¿Ya? Esto ya lo sabemos, no es novedad, ni siquiera voy a sacar mucho apunte, solo reiterar, ¿no? O sea, que la planificación del desarrollo del país no puede ser arbitraria, sino que se tiene que acoplar a los objetivos que se definieron en Naciones Unidas en este año, ¿no? Sí. Entonces, tal vez solamente podemos decir eso, ¿no? O sea, tal vez eso nomás podemos anotarnos. El Plan Nacional de Desarrollo. Sí, el Plan Nacional de Desarrollo debe acoplar sus metas y objetivos, sus metas y objetivos a la Agenda 2030. Em, sí, la Agenda 2030 aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Aprobada Naciones Unidas. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque, bueno, Ecuador es signatario, es miembro de Naciones Unidas y también aceptó, ¿no? El hecho de acoplarse a la agenda. ¿Sí? Entonces, incluso legalmente está dispuesto así, ¿no? Entonces, sigamos. En abril de 2021, bueno, el presidente fue elegido y por lo tanto su plan de gobierno se constituye como la guía de la política del gobierno actual. Bueno, imagino que esa nota al pie se refiere al plan de gobierno de la socialista. Ya, pues, el instrumento establece todos los objetivos y las metas que hace más de 10 años han trabajado. Ya, eso tal vez vale la pena solo mencionar, ¿no? Recordemos que Guillermo Lasso viene siendo candidato a la presidencia, venía siendo candidato a la presidencia desde el 2013. Entonces sí, o sea, son ya 10 años de campaña en los cuales, según este documento, en estos 10 años se han estado trabajando, ¿no? Con actores y grupos de todo el territorio ecuatoriano. Ahora, lo que me llama la atención es que para hacer un plan de alguien que ha estado en campaña 10 años, ¿sí? Eh, el elemento estructural del plan, el diagnóstico estructural, sí está bastante débil, ¿no? O sea,
sería de ver si es que más abajo, bueno, más abajo hay algunas cosas interesantes, pero parte estructural del plan de desarrollo está faltante. Por ejemplo, eso ya lo podríamos dejar como la gran observación, ¿no? O sea, ¿cuál es el diagnóstico estructural? O sea, ¿cuáles son los problemas de largo plazo? ¿O es que acaso no planeamos enfrentar esos problemas? Lo cual sería paradójico porque aquí vemos que hay una visión de largo plazo, ¿no? En fin, entonces, eso tal vez podríamos también anotar aquí, ¿no? Eh, en teoría, pongámoslo así, ¿no? En teoría, el plan, el plan de gobierno se venía, entre comillas, trabajando desde hace 10 años. ¿Ya? Entonces, desde hace 10 años, al menos en teoría, ¿no? Entonces, con estos antecedentes, el plan de creación de oportunidades ¿verdad? Incorpora una visión de largo plazo. Veamos que tienen una nota al pie ahí, 24 dice. Bueno, solamente es una parte legal. Con un horizonte temporal que sobrepasa el periodo gubernamental, ¿ya? Y reflexiones sobre el Ecuador hacia el 2030. Bien, vamos a ver qué dicen, ¿no? O sea, esto es positivo, sí, pero vamos a ver hasta qué punto se cumple, ¿no? Pero es positivo que un plan no solo se enfoque en el periodo de gobierno, ¿no? Sino que también la duda es, ¿qué tal si de aquí a 4 años, o bueno, ya menos de 4 años, porque ya como pasa el tiempo, ¿no? Ya está bastantes meses ya gobernando Lazo. ¿Qué tal si de aquí llega otro gobierno y nuevamente nos cambia las visiones, ¿no? Entonces, eso sí es una debilidad que tenemos, ¿no? Que nuestros planes económicos y planes de desarrollo dependan demasiado del gobierno del momento, ¿no? Entonces, eso sí hay que repensarlo, pero bueno. Dice, la selección de este horizonte temporal responde a la Agenda 2030 y a diversas experiencias de planificación prospectiva de la región. Bueno, la visión de largo plazo refleja las aspiraciones y anhelos de la ciudadanía. Wow. Esto sería de cuestionarse si es que el proceso, ¿se acuerdan de participación ciudadana, de lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Había algunas cosas cuestionables como cuántas personas mismo participaron, cuántos insumos se recibieron por parte de la página web. Entonces sería de pensar, ¿no? Si podemos tomarnos el nombre de la ciudadanía sobre lo que este plan plantea a largo plazo, ¿no? Pero bueno, sustenta las acciones de corto y mediano plazo que contribuirán a su materialización. Entonces, al menos la parte, en teoría, esto es correcto, ¿no? O sea, la visión de largo plazo debe sustentarse con las acciones de corto y mediano plazo, ¿no? O sea, nosotros no es que tomamos decisiones de corto y mediano plazo porque sí, ¿no? Entonces, esto sí puede ser, eso sí puede ser valioso, al menos en teoría, ¿no? O sea, porque en la práctica eh, incluso depende de cómo se apliquen los planes, ¿no? Pero al menos en teoría esto se supone que debería ser parte de una planificación. O sea, en esto tienen razón, ¿no? Lo de la ciudadanía no tanto, sino más bien el hecho de que esto, la visión de largo plazo, sirve de sustento para las acciones de corto plazo, ¿sí? Entonces, no es que un gobierno puede tomar medidas de corto plazo, es solamente según las circunstancias. En teoría, al menos, las medidas deben estar acopladas a la visión, a dónde queremos llevar al país de aquí a varios años, ¿no? Aquí el horizonte se plantea el 2030. Así, la visión de largo plazo es una apuesta para dejar atrás la visión cortoplacista y de planificación y promover cambios estructurales. Y, ok, plantean cambios estructurales, ¿no? Con miras a superar la crisis causada por la pandemia de la COVID-19 y articular de manera eficaz la nación con los grandes desafíos globales. Tal vez podríamos anotar eso, ¿no? Promover cambios estructurales. ¿Ya? Entonces ya por fin empezamos a ver eso, ¿no? La palabra aparece al menos, ¿no? Promover, buscar, pongamos, buscar cambios estructurales. Ya, ahora obviamente que para poder buscar cambios estructurales, la pregunta que hay que hacerse es cuáles son los problemas estructurales, ¿no? Son los problemas estructurales.
Entonces, obviamente, si tenemos una claridad de los problemas estructurales, podemos buscar cambios estructurales, ¿no? Sabemos al menos a qué nos enfrentamos. Entonces, veamos si más abajo, bueno, no me adelanto ya, veamos si más abajo tenemos o no alguna mención de estos temas estructurales, ¿no? Entonces, bueno, dice metodología para la construcción de la visión de largo plazo. La visión de largo plazo, el ecuador de las oportunidades, escenario deseado a 2030, se construye a partir de la fundamentación teórica de la perspectiva y el planteamiento metodológico de la guía para la formulación de ejercicios nacionales para el largo plazo. Entonces ahí hay una guía, ¿no? Metodológicamente es interesante esto. Veamos qué dice aquí. 25. Guía para la formulación de ejercicios nacionales para largo plazo. Sistema Nacional de Planificación, Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¿Ya? Entonces nos dicen que hay una metodología. ¿Ya? No quiero copiar todo, pero al menos el nombre, ¿no? ¿Ya? Entonces, no soy experto en la parte de si estas metodologías son o no útiles, o sea, nunca he usado yo esas metodologías, no les voy a mentir. Entonces sería de ver, ¿no? Al menos dejémoslo anotado porque es interesante al menos conocer que hay una metodología, ¿no? Entonces esto lo vamos a dejar resaltar aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ver los principales pasos que han adoptado en esta metodología, ¿no? Dice, a continuación se describen los principales pasos. Caracterización. A partir de un diagnóstico estratégico, que incluyó un análisis retrospectivo y estado situacional, se identificaron 125 variables endógenas y exógenas y 28 cambios globales, los cuales se articularon en los ejes económico, social, seguridad integral, transición ecológica e institucional. No se olviden que este plan tiene estos 5 ejes, ¿no? Entonces dicen que han hecho un diagnóstico estratégico. La cuestión aquí de obvia es por qué no se incluyó aquí el estudio estratégico, ¿no? ¿Sí? Entonces eso se podría cuestionar un poco, es decir, en el mismo plan, el de ahorita, hubiera sido bueno que incluyan el diagnóstico estratégico para que tengamos, quienes leemos el plan, mejor claridad de, bueno, qué es lo que diagnosticaron o cuáles fueron las variables y cosas así, ¿no? Pero bueno, nos dicen que al menos han hecho un diagnóstico. ¿Qué más? Dice mapeo de actores. Disculparán si hay algún ruidito de fondo, ¿no? Mapeo de actores. Se construyó una base de datos con actores relevantes para la comprensión de la visión y tomadores de decisiones de la sociedad civil, los sectores público y privado y la academia. Aquí yo siempre tengo esta dificultad de, bueno, sería interesante conocer a quienes consultaron, ¿no? O sea, esto de consultar a expertos es muy bueno, o sea, es una buena práctica, pero sería mejor saber quiénes son los que estuvieron ahí, ¿no? Sobre todo porque en el campo de la economía, ustedes saben, no hay una visión única, ¿no? En economía tenemos muchas visiones y probablemente se hayan consultado expertos solo de una visión. Y esto es un error que suele cometerse no solamente, esto casi lo comete todo el mundo, ¿no? O sea, que solamente consulta a los expertos cercanos a su visión ideológica, ¿no? En esto yo no coincido ni con la izquierda ni con la derecha. O sea, yo, si bien es cierto, yo, por ejemplo, soy de izquierda y de una izquierda un tanto extrema, pese a ello, yo sí creo que es bueno también escuchar a la otra parte, porque no siempre tenemos la razón en todo, ¿no? Entonces, sí sería bueno, por ejemplo, que aparezca alguna lista de, bueno, cuáles fueron los expertos consultados, ¿no? Qué tipo de instrumentos se usó para consultarles, porque se pudo haber usado en revistas, encuestas y algunas memorias. O sea, todos esos archivos, en teoría se entiende que los debería tener eh, la Secretaría de Planificación o SEMPLANS. ¿Qué más? Podemos copiar solamente las etapas, ¿no? Que es tal vez lo que nos interesa. Entonces dice caracterización, caracterización. Entonces aquí, en esencia, para no poner todito, identificación de variables, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí decimos, a ver, aquí se dice que se hizo un diagnóstico estratégico. Imagino que eso se acerca al diagnóstico estructural, estratégico. Y también tenemos la identificación de variables.
Ya, eso en la caracterización. Luego dice que tenemos un mapeo, podemos ponerle mapeo a identificación de actores, ¿no? Mapeo, identificación y consulta a actores y expertos. Entonces reitero, no es que esté mal, está muy bien, de hecho así debe ser, pero sería interesante saber qué expertos, ¿no? Porque sería interesante tener ese listado, ¿no? Hasta para que otras personas, cuando quieran, por ejemplo, digamos que viene otro gobierno después de 4 años y quiere hacer su plan, entonces sería interesante que ese gobierno tenga listado de actores, ¿no? Y diga, bueno, a quienes se consultó la vez anterior, ok. Entonces, para tener una base, ¿no? Y también sería de saber hasta qué punto la academia fue una cuestión equitativa, ¿no? O sea, si participaron todas las facultades de economía, las facultades de derecho, o si participaron solamente algunas, ese tipo de cosas siempre es bueno conocer en detalle, ¿no? Entonces, imagino que en la Secretaría de Planificación tengan esos datos, ¿no? Por pensar bien, ¿ya? ¿Qué más? Priorización de temas estratégicos. A partir de las variables y cambios globales identificados, la caracterización, bueno, lo que se dijo arriba, se aplicó una encuesta de priorización, ¿ya? Entonces, priorización, ¿no? Priorización. Ya, tiene sentido, o sea, una vez que usaron y obtuvieron las variables, consultaron a expertos y identificaron actores, después hay que priorizar, ¿no? Entonces dicen que aplicaron una encuesta de priorización utilizando la aplicación de la herramienta Abaco de Regnier, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen, aquí pueden ver, ¿no? Aquí dice visión de largo plazo social, entonces sería de llamativo para quien quiera ver, ¿no? Esto, ¿ya? El Abaco de Regnier es básicamente una escala, ¿sí? Esta escala de aquí, ¿no? Para más o menos definir a los actores, se les puede consultar esto, ¿no? Y se les dice, bueno, por favor, señores y señoras, díganos qué clasificación le dan ustedes a los diferentes aspectos identificados, ¿no? Entonces, una encuesta en la que, según su experticia, priorizó cada variable en una escala de colores, como lo que está mostrado aquí, ¿no? Entonces dice que se permitió priorizar al final 51 variables estratégicas y 6 cambios globales, como se ve en el gráfico 2. Ya, esto sí nos podemos llevar, ¿no? Entonces ya más o menos entendemos qué se hizo al menos, ¿no? O sea, qué es lo que se hizo, se consultó a estos actores expertos y demás, y se les aplicó una encuesta, ¿ya? Priorización vía encuesta y utilizando la clasificación del abaco de Regnier, ¿ya? Que en esencia es esta clasificación con escala de colores y, ¿sí? Entonces, ya más o menos entendemos, ¿no? Se identificaron variables, de esas variables, al final aplicaron esta metodología de encuesta y clasificaron para definir 51 variables estratégicas y 6 cambios globales. Ya. Entonces, aquí de entrada, bueno, tal vez sí valía la pena, sí, creo que sí vale la pena recoger también el apunte de acá arriba. Este de aquí, no, sí creo que vale la pena. Al menos esto de aquí, 125 variables endógenas y 28 cambios globales en la caracterización. Sí, sí lo voy nomás a llevar. Entonces aquí una pregunta clave es, bueno, ¿por qué se escogieron o qué variables fueron las de entrada, ¿no? Porque como vemos, este es un proceso que depende mucho de qué variables iniciales se tomaron en cuenta, ¿no? Entonces, permítanme, vamos a poner aquí esto. Exacto. Y esto aquí abajo. Ya, listo. Muy bien, entonces em, esta línea le voy a bajar. Upa, un segundo, nada más, disculpen.
Muy bien, entonces ya tenemos un poco esto. Igualmente acabamos de encontrarnos con esta herramienta que, bueno, solo son... Yo casi nunca me aprendo estos nombres ni estas herramientas porque son herramientas de clasificación, ¿no? Entonces eso ya es un tema que ya depende de quién hace y cómo haga, ¿no? Yo personalmente no lo haría así, ¿no? O sea, pero depende de cada estilo, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede hacer aquí un análisis como el que hicimos, ¿no? O sea, más bien identificar múltiples variables económicas, ver las tendencias históricas y después discutirlo con expertos. Eso sería más interesante, ¿no? O sea, hacer una exposición, discutirlo con expertos y que los expertos sugieran más variables, ¿sí? O sea, no que los expertos se limiten a las variables que propone el gobierno, sino más bien hacer una exposición inicial estructural y luego permitir que los actores sugieran más variables, eh, y sea más abierto, ¿no? O sea, un poquito más eh, participativo, digamos, esta elección inicial de variables, ¿no? Pero bueno, ya son temas de estilo. Entonces aquí ustedes pueden ver un poquito chueco, pero vamos a ver si lo podemos rotar. Ya. Entonces aquí dice variables estratégicas y cambios. Y recuerden que la escala de colores más o menos da a entender la importancia, ¿no? Entonces todas estas tienen una escala de color verde oscuro, que por lo que vemos aquí significa muy importante, ¿no? O sea, la mayoría de los expertos, consultados y actores dan por entendido que estas dimensiones son importantes. ¿Cuáles son las dimensiones? Veámoslas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya. Entonces, al menos aquí tenemos algunas de las variables. Miremos. Dice acceso universal a servicios básicos, acceso al agua segura, salud preventiva, pobreza, universal a servicios de salud, ujú, calidad de los servicios de salud, calidad de la educación básica y bachillerato, acceso universal a la educación general básica y bachillerato, acceso y calidad de la educación. Sabemos que son temas de educación y salud, ¿no? Calidad de la educación superior, garantía de los derechos humanos, bueno, servicios básicos en el área rural, conectividad rural, malnutrición, mortalidad infantil, fomento de la educación técnica y tecnológica, interesante, incremento de la producción científica y el número de investigadores. Miren esto. Este es un ejemplo, ¿verdad? No digo que esté mal. Yo soy investigador, yo soy académico, a veces incluso publico artículos académicos, pero esto será una prioridad del país, como para que esté entre los primeros puestos. Me deja la duda, ¿sí? Me deja la duda. Este puede ser un sesgo dependiendo de a quién se consultó. O sea, si se consultó como expertos solamente a gente académica, entonces puede haber cierto sesgo a que los académicos digamos que esto es importante. Por eso es que es importante identificar a los actores, ¿no? O sea, hubiera sido bueno esto tener una lista de a quiénes se consultó. Miren, vinculación de la universidad con el sector productivo, bueno, ya eso es un poco más importante. Desarrollo rural integral, seguridad social universal, participación de las mujeres, violencia de género, lucha contra la corrupción, administración de justicia eficiente, violencia social y criminalidad, paz y ausencia, ausencia de violencia, condiciones laborales. Vean en qué lugar está condiciones laborales. No sé yo, pero si a mí me preguntaran, yo dijera que esto es de lo primerito. O sea, que lo más urgente que necesita el Ecuador ahorita es generar empleo. Yo diría que es tan urgente como educación y salud. Y de hecho, tal vez condiciones laborales es más importante que el de acá arriba, de incrementar el número de investigadores. ¿Sí? Pero bueno, o sea, si se fijan que esto no es tan... Esto también puede ser medio arbitrario, ¿no? O sea, depende mucho de quién hable y quién haga la encuesta, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Fortalecimiento del sistema económico. Esto también como que muy abajo, ¿no? Porque si yo tengo una economía, un sistema económico fuerte, me va a ser más fácil poder cumplir las otras cosas también. Pero bueno, forestación y reforestación, ok, protección de áreas para la conservación del ecosistema, bueno, biodiversidad, seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria está acá abajo, malnutrición está más arriba. Gestión de recurso hídrico, empleo en los sectores innovadores, exportaciones no petroleras, brechas salariales, competitividad y productividad agrícola. Miren, acuícola, pesca industrial y industria de servicios. Esto es interesante. Esta de aquí la discutimos, ¿se acuerdan? Productividad agrícola.
Habíamos visto que uno de los grandes problemas del sector agrícola ecuatoriano es su baja productividad. Y bueno, al menos se toma en cuenta, ¿no? Tal vez está muy abajo en importancia, pero al menos aparece, ¿ya? Entonces eso es bueno. ¿Ya? Eso yo diría que es bueno. Claro, muy abajo no me gusta, pero bueno, ¿ya? Tecnologías modernas y limpias, estabilidad macro, fomento al comercio exterior, este sería de pensarlo. Ecuador ahorita tiene buenos niveles de exportación y la economía interna no se ve que esté muy bien, pero bueno. Innovación en procesos de producción, está bien. Sustentabilidad ambiental, empleo inclusivo, eficiencia energética, economía circular, mejores prácticas ambientales, eficiencia de las empresas públicas, desarrollo agroindustrial, tratamiento de aguas residuales. Cambios globales, veamos qué cambios globales importantes aparecen. Cambio climático, crisis mundial del agua, transición energética, manejo ético de datos, big data, economía climática, economía digital. Puede ser, puede ser, puede ser. Entonces aquí ustedes pueden ver, y si se fijan, estas variables están clasificadas en grupos, ¿no? Aquí pueden ver cambios globales, más acá pueden ver que están las variables que les llaman económicas, tiene aquí unas variables institucionales y unas variables del sector social. Entonces, déjenme ver si vale la pena. A ver, denme un segundito, quiero ver cómo está mi pizarra para ver cómo tomamos. Quisiera llevarme todo ese cuadro, ¿ya? Voy a hacer otra página, ¿ya? Porque si no empieza a colapsar esto. Bien, vamos a llevarnos el cuadro completo. Veamos si podemos. Eh, sí, creo que va a poder. Veamos. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de esto, no? En general, eh, es interesante, hay variables interesantes, pero eh, ver si los llevamos por partes, porque no va a poder todo completo. Ya. Está interesante, pero yo en lo personal, claro, esto puede ser una crítica muy fuerte, pero yo diría que está muy desestructurado, o sea, son varias variables, está bien, pero ¿cuál es la interacción de unas con otras? Sí, o sea, me da a veces temor cuando se hace estos ejercicios de olvidarnos de que todo está interactuando con todo, ¿no? En el mundo social, sí, las sociedades, ¿qué es lo que más o menos sabemos en ciencias sociales? Que, por ejemplo, ¿no? El acceso al agua necesariamente está vinculado a tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, que estaba más abajo, en cambio, en la parte de económica. O por decirles, ¿no? Mortalidad infantil y malnutrición pueden estar vinculados a seguridad alimentaria. Es decir, no es que solamente de hacer un listado y ya, ¿sí? O sea, el listado debería tener cierta concatenación en unas variables y otras, ¿no? Peor en la parte económica, o sea, en la parte económica, empleo. O sea, ¿qué podemos hacer si no hay empleo? ¿Sí? Y es más, si colegas están conectados, les hago una pregunta. ¿Qué otras variables sienten ustedes que están faltando y que tal vez son cruciales y que no están apareciendo? Mientras sigo copiando el cuadrito, ¿no? ¿Qué otras variables se les ocurre? Solo termino de copiar este cuadrito. ¿Nadie tal vez tiene en mente alguna otra variable? Está- A ver, territorio, tratamiento. Mira, aquí estaba, ¿no? Lo que les decía, tratamiento de aguas residuales y más arriba acceso al agua. O sea, sería de pensarlo, ¿no? Sería de pensarlo. Y qué decir, los temas globales también están interactuando con los otros temas. Es decir, esto va como en general, ¿no? Para las herramientas de planificación. Al menos eh, personalmente, ¿sí? Eh, yo no soy de la idea de hacer un listado y ya, ¿no? O sea, deberíamos tener una estructura. O sea, las variables deberían estar conectadas, pero de todas maneras, variables estratégicas y cambios, podemos anotar esto, ¿no? Estas son las variables estratégicas, estratégicas y cambios globales. Ya, esta es la página, para remitirles a la página, ¿no? Con eso, página 22. Muy bien. En fin, por ejemplo, no sé dónde se habla de seguridad. Veamos. No me fijé, cambios globales, no creo en lo económico tampoco.
institucional contra la corrupción, algo tenía de violencia social y criminalidad, ya. Pero violencia social y criminalidad es algo muy grande. Y por ejemplo, ¿no? Violencia social y criminalidad está vinculada con empleo. O sea, una sociedad que no da oportunidades de trabajo, obviamente que puede estar más sujeta a problemas de criminalidad, porque si la gente no tiene más opciones, y no es por justificar el robo, ¿no? Obviamente no, pero si no hay muchas más alternativas de vida, ¿qué hace la gente? ¿Qué puede hacer? Si no hay trabajo, no hay recursos. eh, Otra variable que aquí no está apareciendo es la desigualdad, miren. No aparece la desigualdad o la redistribución, ¿no? Entonces ahí también uno puede decir hasta qué punto no hay sesgos de los propios listas a quienes se consultó. Porque aquí no se habla, por ejemplo, de desigualdad. No se ve a la desigualdad como un problema prioritario ni a la redistribución. Porque claro, si hay desigualdad, el Estado entonces tiene que caminar a la redistribución. Aquí no se ve. Entonces ahí viene la pregunta, ¿a quién se consultó, no? Para saber si en función de a quién se consultó hay o no hay sesgos importantes, ¿no? Permítanme, solo quiero dejar este cuadrito bien, porque esto yo voy a compartir, entonces quiero que esté bien este resumen. Bueno, y como pueden ver, hay otras variables que también cada uno podría mencionar, ¿no? Es probable que incluso quienes están viendo el video ahorita tengan en mente otras variables, ¿no? Y les hago la invitación en los comentarios del video, pueden también poner qué variables creen que faltan, ¿no? Pues ahí pueden ver que el listado se puede hacer tranquilamente mucho más grande, ¿sí? Seguramente más de 150 variables. Y hasta les aseguro que muchas variables de ustedes, que ustedes propongan, pueden ser mejores hasta que las variables que planteen muchos expertos. Ya, eso ya me lo conozco. Pero bueno, dejemos subrayado esto y seguimos. Muy bien, entonces ya tenemos esta identificación de variables, vamos a continuar. Esto estaba a la vuelta, ya. Muy bien, ¿qué más dice que hicieron aparte de esto? Análisis morfológico. El análisis morfológico explora el comportamiento de las variables, su interrelación y la diversidad de escenarios futuros. Bien, para la construcción de estos escenarios se utilizó el software Scenarios Tools, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que hay software, o sea, no está mal, o sea, el uso de estas herramientas está excelente, ¿no? Aquí miren que incluso nos dejan los enlaces para ver las herramientas. Está excelente, ¿no? El tema es de la información de partida, ¿no? O sea, las variables inicialmente elegidas, el orden y el hecho de que de entrada no se haya pensado en cierta interacción entre variables, ¿no? Pero bueno, dice, en este proceso metodológico se consideran los escenarios, ya, entonces aquí vemos que hay escenarios, ¿no? Pesimista, tendencial y apuesta. Este último es considerado como la visión de largo plazo. Bien, esto no nos lo podemos llevar, análisis morfológico. A mí me interesa resaltar las herramientas, ¿no? Porque las herramientas pueden ser útiles en el momento que alguien tenga que hacer su propio proceso de planificación, ¿no? O el ejercicio que ustedes, por ejemplo, tienen que hacer, ¿no? Para quienes están en el curso de planificación, que espero mandarles pronto la plantilla. Entonces ahí miren que hay herramientas que ustedes podrían usar si es que quisieran, ¿no? O alguna cosa parecida, ¿no? Entonces, aquí dice que tenemos esta herramienta Scenario Tools para poder ver o construir escenarios a partir de las variables planteadas, ¿no? Repito, eso está bien, o sea, tener herramientas técnicas es excelente. El tema es las variables de partida, ¿no? Si ni siquiera aparece cuestiones como la desigualdad, entonces es imposible que la herramienta que uses te hable sobre desigualdad, ¿no? Todos esos temas hay que tomar en cuenta, ¿no? Construcción de la visión de largo plazo. El vínculo causa-efecto entre variables. Ya, entonces miren, ellos encontraron vínculos causa-efecto. Esto es bien difícil. Esto es bien difícil. Encontrar vínculos causa-efecto es bien complicado. Pero bueno. Dice entonces que se dio un vínculo, se encontró vínculos causa-efecto entre variables y la evolución de las hipótesis de futuro permiten construir la narrativa del escenario deseado, el Ecuador 2030. Ya. Mismo que necesita perdón, la movilización de acción pública y privada, bueno, es lo de menos. Entonces me llevo esta última parte, ¿no? O sea, que en definitiva la narrativa, o sea, ¿qué es la narrativa? O sea, el discurso de cómo va a ser el Ecuador 2030 lo construyeron utilizando las variables y también buscando relaciones causa-efecto. Repito, esto de las relaciones causa-efecto es muy complicado, ¿ya? Uno incluso tiene herramientas hasta econométricas
para tratar de llegar a entender este vínculo causa-efecto entre variables. No es sencillo. Peor cuando las variables no son todas cuantitativas. Puede haber variables cualitativas y ahí el análisis cualitativo es todavía más complejo. Y hay gente especializada en esto, ¿no? O sea, eso también cabe resaltar. Hay gente súper especializada en análisis cuantitativo, análisis cualitativo. Entonces no es una tarea sencilla esto de pensar qué tipo de variables son las que podemos identificar, cuáles son las variables que podemos usar, cuáles son las causas, cuáles son los efectos. No es fácil, ¿no? Muy bien. Entonces imagino que aquí queda el resultado de todo ese ejercicio. Esta es la narrativa, ¿no? Esta sería la narrativa, o sea, poner en palabras, en un discurso, el resultado de todo este ejercicio, ¿no? Pues veamos cuál es el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que planean para el Ecuador hasta el 2030? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí ya hay un esfuerzo. Nos guste o nos disguste, se recopilaron datos, variables, todo. Ese esfuerzo, yo diría que hasta por ley, este tipo de resultados deberían servir para la siguiente planificación, ¿sí? Y a la vez, esta planificación de largo plazo debería tomar algo en cuenta de los planes anteriores. Entonces, eso también es otra cosa que ahorita caigo en cuenta que también hay que resaltar antes de olvidarme, ¿no? ¿Dónde está? O sea, podemos dejarle como duda, ¿no? ¿Dónde están los aportes de planes anteriores? En esta visión de largo plazo, sobre todo, ¿no? Entonces, para construir la visión de largo plazo, pregunta, ¿no? Con rojo incluso. ¿Dónde están los aportes, o por lo menos el análisis, o al menos el análisis de planes anteriores? Esto tiene mucho que ver con algo que ya hemos conversado en clases pasadas, hemos conversado en otros videos y ahora resaltémoslo de nuevo. El hecho de que en el Ecuador, y bueno, no solo en Ecuador, también en otros lados, la construcción de la planificación siempre se hace asumiendo que antes no había nada. O sea, aquí, por ejemplo, es claro que el Ecuador ha tenido varios planes de desarrollo, incluso algunos que se conocen como los planes del buen vivir. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿dónde están esos aportes? Porque esos planes también construyeron visiones de largo plazo. Entonces, este plan se esperaría, ¿no? Y cualquier plan, no solo el de ahorita, cualquier plan económico debería tratar de recuperar lo que han dicho planes anteriores. No es como que a cada rato estamos inventando la rueda, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión que se puede dejar como una observación muy seria, ¿no? A los planes. Y repito, no solo en el Ecuador, en muchos lados que se hace planificación económica, siempre tenemos ese problema. Yo soy de la idea, por ejemplo, de que Semplades debería tener un área de investigación que saque todos los insumos de planes anteriores. No todo lo que hizo un anterior gobierno está mal, ni todo está bien, ¿sí? Es más, por ejemplo, en la época de Correa se hicieron un montón de planes. No necesariamente estarán bien todos, pero se pueden sacar ideas de ahí. En el gobierno de Moreno igual, no se hicieron muchos, pero hubo una que otra cosa. También se puede sacar. Entonces, todo eso también hay que cuestionarse, ¿no? De hasta qué punto cada gobierno como que trata de distanciarse del anterior y trata de hacer su propio plan y su propia visión de largo plazo, que a la final termina durando solo 4 años. ¿Por qué? Porque el siguiente gobierno nuevamente hace lo mismo. Capaz que hasta por ley, ¿no? Hasta por ley deberíamos pensar que la visión de largo plazo debería usar los insumos de anteriores planes también, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí. ¿Cuál es el escenario que están viendo para el 2030 según este plan? Y según supuestas variables que analizaron y que vimos hace unos minutos. Entonces dice, en el Ecuador se reconocen y respetan de manera irrestricta los derechos humanos. O sea, sí, este es el Ecuador supuestamente en 2030, ¿no? Entonces dice, Ecuador respeta los derechos humanos de todos los ciudadanos sin discriminación y bajo los principios de libertad, democracia, solidaridad, sustentabilidad, prosperidad. No hay el término redistribución. Ok, ok. O sea, no se ve el término redistribución. Bueno, se respeta al individuo y al plan que tenga para alcanzar su felicidad. Vuelve a aparecer la palabra felicidad aquí.
Entonces habría que preguntarnos si este primer párrafo, ¿a qué variables corresponderá, no? Por eso es que estas narrativas hay que ser cautelosos, ¿no? Nos pueden decir que hay variables, que hay fundamentos, que se preguntó a expertos, pero yo no he visto en ningún lado que se hable de felicidad entre las variables, ¿sí? O sea, es como si este fuera mi resumen ejecutivo del análisis. ¿Dónde estaba la variable felicidad? Y yo no... ¿Había libertad económica? Déjenme ver en las variables. Veamos un momentito las variables más importantes en la parte económica. Yo no recuerdo haber visto libertad económica aquí, por ejemplo. Condiciones, fortalecimiento, forestación. Yo no veo libertad económica o liberación económica. Entonces, ya es una interpretación, ¿no? O sea, habría que pensar, ¿no? Hasta qué punto esto está sustentado o no en el proceso que los mismos miembros que los mismos que escribieron este documento decían que hicieron, ¿no? ¿Qué más? La economía ecuatoriana funciona bajo las fuerzas del libre mercado. Uh, ¿Ya? Existe respeto pleno a los derechos de propiedad, con fundamento en una economía libre. Los precios son determinados libremente y cumplen su papel de transmitir información sobre las preferencias de los consumidores y el valor subjetivo de los bienes y servicios. Miren, aquí está incorporada una visión de la economía, ¿ya? Una economía de libre mercado. ¿Qué más? Respeto a los derechos de propiedad. Economía libre nuevamente. Precios son determinados libremente, ¿ya? Y sirven para transmitir información. Esta es una visión clarita de la economía desde un enfoque que es una mezcla, ¿no? Entre neoliberal o liberal, si quieren, si hay uno que usa el término neo, pero yo sí le voy a llamar esto neoliberal tal vez, y sobre todo también con un toque de economía neoclásica, ¿no? Al decir que los precios son los que transmiten las preferencias, la información de la preferencia de los consumidores. O sea, estamos en un mundo donde los precios son libres y por tanto los precios simplemente dependen de la oferta y la demanda. O sea, si ustedes recuerdan, tenemos aquí las curvas de demanda y de oferta. Dejamos que las curvas de demanda y de oferta sean las que libremente definan los precios. ¿Ya? Esta historia tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que en la definición de los precios no tenemos mercados perfectos, mercados de competencia perfecta. Tenemos mercados con muchas imperfecciones en el mundo real, ¿no? Monopolios, bueno, casi no hay monopolios, oligopolios, eso sí, oligopolios, oligopsonios y otro tipo de categorías que hacen que no se dé libertad absoluta para que la competencia permita el surgimiento de los precios libres, incluso en el mundo teórico, ¿sí? Entonces esto también es discutible, ¿no? Y la pregunta también es, bueno, ¿en qué momento las variables hablaban de esto? Preferencias de los consumidores. ¿Dónde estaba? Veamos si había algún lado que hable de consumidores. O sea, no veo por aquí, no se ve que hable de preferencias de los consumidores, ¿no? Como variable relevante. Entonces es una visión de la economía que se está incorporando, ¿no? Sí. Y esto de valor subjetivo, bueno, esto es todavía más discutible porque ¿qué ganamos diciendo valor subjetivo, no? O sea, aquí hay algo que nos estamos olvidando. Por ejemplo, muchas veces los precios también se definen por relaciones de poder. Sí, o hay algunos enfoques teóricos que plantean eso, que los precios también se pueden definir por relaciones de poder. Un oligopolio, un oligopolio con muy pocos participantes en el mercado, tranquilamente puede definir los precios según sus intereses y relaciones de poder y no por la libre competencia. Y esto se sabe desde la misma teoría económica convencional, o sea, no es que estoy diciéndoles algo fuera de lo común. El poder de mercado es un concepto de economía convencional. Entonces, sí es una visión de economía bien complicada, digamos, ¿no? La que están planteando ahorita. Pero sigamos. ¿Qué más? El Estado es pequeño, sólido y eficiente. Nuevamente, tamaño del Estado. Déjenme ver, tal vez por aquí. No, tampoco veo que esté aquí tamaño del Estado, ¿no? Complicado, ¿no? Complicado el tema. Si se supone que tenemos... Aquí sí me está dando elementos para hacer crítica porque nos dicen que la metodología es usar unas variables y no veo hasta ahora dónde están las variables, pero bueno, es el tercer párrafo, tal vez estoy siendo muy exagerado, ¿no? Bueno, sigamos. El Estado es pequeño y trabaja sólido y eficiente. Trabaja con un presupuesto balanceado. Déficit fiscal. Había déficit fiscal. Dios, disculpen que
Veamos, déficit fiscal, para decir, o balance fiscal, no sé, protección de las áreas de seguridad. Incluso, tal vez en estabilidad macro, ahí tal vez puedo aceptar, ¿no? O sea, que para que haya estabilidad macro podemos hablar de equilibrio fiscal. Bueno, por ahí tal vez. Pero yo dijera que si querían hablar de estas cosas, estas variables debieron haber sido consultadas. Sí, o sea, aquí hay una clara variable de déficit fiscal, eh, libertad económica, libertad de mercado, libre competencia, o sea, ahí sí se podía consultar. Por último, felicidad, o sea, pero bueno. En fin, el Estado trabaja con un presupuesto balanceado y no necesita endeudarse para poder brindar a los ciudadanos la atención que necesitan. La implementación de políticas públicas integrales para la lucha contra la corrupción, ya esta sí estaba, ¿no? Corrupción. Evita la impunidad en el ámbito público y privado y garantizan el buen uso de los recursos públicos, lo que promueve la eficiencia y transparencia. Deuda pública. Miren, deuda pública es una variable clave y no aparece. ¿Dónde está deuda pública? O sea, tal vez en estabilidad macro. ¿Por qué vi estabilidad macro? Estabilidad macro. Tal vez ahí podríamos decir que la deuda no debería estar. Pero es discutible porque hay países que pueden mantener estabilidad macro con deuda. O sea, en pocas palabras, hay variables que debieron haber consultado ellos mismos y no están, ¿no? O sea, no estoy criticando ahorita la visión, ¿no? No estoy diciendo que el libre mercado no sirve ni sirve. Eso es otra cosa, ¿no? Yo no creo en el libre mercado, no les miento. Pero ahorita no estoy analizando eso. Lo que ahorita estoy analizando es que en la elaboración del plan se tomaron variables que no están apareciendo en la visión de largo plazo. O sea, como que hay una inconsistencia, ¿no? O sea, es más metodológico ahorita mi observación, de que hay variables en esta construcción del escenario que no aparecen, pero bueno, eso tal vez sí es más ideológico, pero sobre todo hay variables que pudieron haber sido consultadas. Derechos de propiedad no aparecen, el libre mercado no aparece, ¿no? Preferencias no aparece, déficit fiscal o presupuesto balanceado no aparece, deuda pública no aparece. La que sí hay es lucha contra la corrupción, esa le podemos poner en verde, porque esa sí estaba, esa sí me acuerdo que estaba por acá. Lucha contra la corrupción, esa sí está. ¿Ya? Entonces ahí está un ejemplo en cambio de, o sea, eso debería estar con todas, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo ahorita de identificar una variable y que esa variable aparezca en la narrativa, eso debería pasar con todas las variables, ¿no? Con todas estas otras. Bueno, seguimos. Permítame, borramos esto. ¿Ya? Aunque no parezca, esto trata de ser una crítica constructiva. O sea, para quien quiera elaborar un plan económico, me parece que debe tomar en cuenta las variables que la misma, las variables que dijeron, ¿no? Para el análisis. Pero bueno, sigamos. La proporción de personas en situación de pobreza multidimensional se redujo. Pobreza sí está. Y la nación trabaja por la erradicación de la pobreza extrema y por ingresos, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, hay reducción de la pobreza. Estos avances fueron posibles gracias a la estabilidad macroeconómica. Aquí ya empiezan a aparecer las variables, ¿no? Aquí sí. O sea, este párrafo estaría más justificado que los anteriores. Y el fortalecimiento de un esquema, volvemos, economía libre. ¿Dónde está este? O sea, en verdes voy a poner los que estaban, ¿no? Pobreza sí estaba. ¿Ya? Pobreza sí estaba, de hecho, estaba por acá arriba. Más o menos para que ustedes cachen el ejercicio que quiero dejar en claro, ¿no? Por aquí estaba pobreza, estoy seguro que estaba pobreza. Si no está pobreza, y sí nos fuimos al diablo, ¿verdad? Está. Empleo, fomento, ¿no? Innovación, competitividad, tal vez más arriba. Seguridad, debe estar. Entonces estará como social. Servicios, agua, salud, pobreza. Esto es rarísimo, miren. Y esto yo he visto que muchas personas hacen. No le ponen a la pobreza como tema económico. Es que es discutible, o sea, la pobreza es un problema económico o social. Entonces, yo sí creo que les dije, esto es como un paréntesis, nada más, no, paréntesis, paréntesis. Este es un problema de clasificación. Yo, por ejemplo, creo que lo social es algo muy grande, ¿sí? Y lo económico es algo pequeño, o sea, es parte de lo social. Y un ejemplo típico es la pobreza. La pobreza es un problema, bueno, depende del tipo de pobreza que hablemos, pero si hablamos de pobreza por ingresos, es un problema económico.
pero que también genera problemas sociales. Entonces, pero bueno, sí está, ya, o sea, querían comprarlo. Entonces sí está la pobreza, ya, que si no estaba la pobreza, eso sí era grave. No, pero sí está, ya. Pues miren, pobreza está justificada, ya. Estabilidad macro, ya vimos que sí estaba también, entonces esto también está justificado. El economía libre no estaba, y no es difícil, solo tenían que incluir la variable, ¿no? O sea, libertad económica, libertad de mercado, competencia perfecta. Había variables, pero bueno. Productividad. Tal vez en competitividad podía meterse, pero bueno. Innovación sí estaba. Innovación sí estaba. Innovación sí estaba, ¿no? Sí. Entonces, por aquí estaba innovación, si se fijan. A ver, innovación. Yo le vi innovación por aquí. Tecnologías, fortalecimiento del sistema. ¿Dónde estaba innovación? Aquí está, innovación. Entonces, sí está innovación. ¿Ya? O sea, hay cosas que sí están. Entonces, algunas sí están ahí. O sea, sí hay variables que están justificadas, ¿no? O sea, hay variables que están justificadas. Hay otras que no tanto. Bueno, estas otras podemos buscarles, pero no quiero detenerme más ahí. Que promueve el emprendimiento, oportunidades laborales, ya el empleo, eso también sí estaba, en condiciones dignas y estables. La ampliación del acceso a los servicios de seguridad social y el empleo. ¿Ya? Servicios de seguridad social y empleo, de acuerdo. ¿Qué más? La justicia funciona de manera independiente. Ya. Esto es importante, obvio. Nadie dice que no, pero la pregunta es, ¿está aquí en las variables? Veamos. Justicia independiente. Administración de justicia eficiente e independiente sí está. Vean aquí, en cambio, esto sí está. Ya, entonces está justificado esta parte. Ya, bueno, eficiente y transparente, ya podemos decir que se complementa. El sistema judicial tiene una moderna infraestructura física y tecnológica. Los procesos de selección de jueces son transparentes y garantizan la equidad de género. Perdón, la equidad, disculpa, la equidad en el ejercicio de derecho de justicia. Es que acá cada vez que veo equidad me acuerdo de género. La seguridad ciudadana es una prioridad del Ecuador. Seguridad ciudadana creo que sí estaba, veamos. Violencia, paz y criminalidad, tal vez por ahí, aunque hubiera sido mejor ponerle seguridad, ¿no? Pero bueno, digamos que sí, ya. Ya mucho le hemos sacado el aire, entonces digamos que sí. Es una prioridad del Ecuador, se fortaleció la institucionalidad bajo un enfoque de derechos humanos, se redujeron los índices de violencia social, aquí está, miren, violencia social y criminalidad, ¿ya? Entonces estos párrafos, estos dos, están mucho mejor fundamentados que los anteriores, ¿no? O sea, estos sí están hablando ya un poco más de las variables identificadas por ellos mismos, ¿no? Y así debería ser todito, o sea, todito debería estar redactado como está redactado aquí esta parte. Entonces alguien puede decir, bueno, es que esos primeros son una introducción. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer como una suerte de... Bueno, terminemos de ver, ¿no? Y hacemos un resumen de la evaluación, ¿no? De esta parte. Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? La percepción de seguridad entre los ciudadanos es alta. Percepción de seguridad de los ciudadanos es alta, propiciando la convivencia pacífica, cohesión social. Bueno, la población accede a un servicio de salud de calidad. Ya miren esto. Salud estaba entre los prioritarios. Y aquí aparece más abajo. O sea, miren, ¿no? Se hace mención al libre mercado al inicio y luego salud. Eh, libre mercado o competencia perfecta o, bueno, otras posibilidades no aparecen en las variables. Salud sí. Entonces ahí viene un poquito el cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, sigamos. Se priorizan esfuerzos hacia la salud preventiva. Esto sí estaba. Salud preventiva sí estaba. Si no me equivoco, estaba por aquí. Salud preventiva sí estaba. Por acá, porque ahí estaba entre los primeros lugares, miren. Salud preventiva. De hecho, es bien raro que esté primerito salud preventiva. No digo que no, al contrario, está bien que esté entre los primeros lugares, pero la pregunta es a quién le consultaron para que esté esto primero, ¿no? No es por ser cruel, pero en nuestro país, si le preguntan a mucha gente, yo les puedo asegurar que mucha gente está más preocupada de conseguir empleo a tener salud preventiva de largo plazo. Aunque suene duro, ¿no? O sea, yo estoy segurísimo que mucha más gente dice, primero quiero un empleo, luego quiero cuidarme, cuidar mi alimentación, hacer deporte y evitar enfermarme, ¿no? Pero les juro, porque la situación del empleo en el Ecuador es crítica. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Entonces, aunque suena feo, pero probablemente creo, tal vez es un sesgo, ¿no? Pero creo que la gente está más preocupada del empleo que de ser preventivos con su salud. Sí.
Por ejemplo, o sea, es más importante generar empleo que dar una campaña contra el uso del tabaco, por ejemplo. Pero bueno. ¿Qué más? Salud preventiva que contempla la erradicación de la DCI, desnutrición crónica infantil. Dios mío. Ya saben, por favor, cuando hagan planes económicos, porque estos videos seguro lo van a ver muchas personas. No usen siglas, por Dios, no. La DCI, yo ya al menos algo me acuerdo. Desnutrición crónica infantil. La disminución de la mortalidad infantil y la incidencia de las enfermedades infectocontagiosas y tropicales transmisibles, ya. Estos temas sí están. Mortalidad infantil sí está, ya. Se fomenta la nutrición saludable y la disminución en los niveles de sedentarismo por el incremento de la actividad física y la práctica deportiva, lo que decíamos, ¿no? La salud preventiva. En consecuencia, se reduce la incidencia de sobrepeso, obesidad y mortalidad prematura por enfermedades de transmisión transmisibles óseas. Ya. Estos no están, ¿ya? Estos no están. Pero aquí es un poco menos discutible, o sea, sabemos que estos son un resultado de no tener salud preventiva, o sea, esto ya es aceptable, ¿no? Lo otro es más polémico. ¿Libre mercado realmente implica generar empleo? O sea, sí, sí se ve, ¿no? O sea, eso ya es más discutible. O sea, ¿el libre mercado genera empleo? Si el libre mercado realmente genera empleo, perfecto, vamos al libre mercado. Pero, ¿y si el libre mercado no genera empleo? Entonces ahí viene una discusión económica durísima, ¿no? ¿Genera o no genera empleo el libre mercado? Yo no soy de los que creen que no. Habrá gente que cree que sí. Entonces, por eso depende de a qué actores invitamos. ¿Sí? Entonces, si uno invita actores de todo tipo, ya no estaría tan confiado de ponerle al libre mercado al inicio, ¿no? Se podría poner una economía que genere empleo, punto. ¿Cuál? Ya veremos en la práctica, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Ya. Como parte del ámbito social, se desarrollan programas integrales para la promoción de la salud mental, bueno, y se observa una reducción importante en el consumo y abuso de sustancias adictivas, incluyendo alcohol y tabaco, especialmente entre niñas y juventud. Bueno. Este párrafo podemos decir que es una conclusión del anterior, ¿no? Entonces me voy a llevar simplemente este de aquí, ¿no? Este de aquí. Este como ejemplo de un párrafo que está hablando de variables que están que están incluidas, ¿no? Ese fue el párrafo, aquí está. ¿Ya? Entonces, estos párrafos ya están más sustentados, ¿no? En las variables. Bien, corremos y sigamos. Si ven que analizar un plan económico es ir a veces párrafo por párrafo, ¿no? Otras veces uno avanza rápido, pero hay cosas que sí hay que analizarles con calma. Veamos, dice la universalización del acceso a la educación en los niveles de inicial, básico y bachillerato tiene resultados satisfactorios en evaluaciones nacionales e internacionales y ubican al Ecuador entre los mejores de la región. Recuerden, esto es como quieren verle al Ecuador en 2030, ¿ya? La oferta de la académica de la educación superior es suficiente, pertinente, eficaz, de calidad, ¿ya? Ok. Su construcción se articula con las necesidades y expectativas de la sociedad, pero siempre respetando la autonomía de las instituciones de educación superior, así como la libertad de los estudiantes a elegir sus carreras. Esto es bien tenaz, ¿verdad? Esta es una discusión bien tenaz, ¿no? Pero primero, bueno, antes de entrar a la discusión, veamos las variables de educación. Sí estaban en educación. Estas sí estaban en servicios, en el sector social estaba aquí. Temas de educación, estoy seguro. Déjenme ver. Eh, Ahora, acceso universal a servicios de salud. Bueno, eso ya es salud. Calidad de la educación general, básica y bachillerato, sí está. Acceso universal a la educación general, bueno, ya. Eh, o sea, sí está la educación, ¿no? Y calidad de la educación superior, sí está. O sea, está más que justificado el párrafo, ¿no? Este sí. Sí, ahí está más que justificado. Miren, aquí también está derechos humanos, uno que se habló por ahí antes, ¿no? Entonces, sí está, sí está, sí está. Esto sí. Ajá. Inicial básico, bachillerato. La oferta académica de educación superior es suficiente. Bueno, educación superior también sí está. Ya. Eh, Sigamos. ¿Qué más dice? La inversión en investigación y desarrollo e innovación, registro a niveles superiores frente a la media regional, o sea, supuestamente Ecuador se va a dedicar a invertir en investigación y desarrollo, y el aumento del empleo en estos sectores. Las empresas otorgan financiamiento a la investigación. Miren esto. Es un detallecito que parece que no dice nada. Miren, las empresas otorgan financiamiento a la investigación e innovación de sus procesos productivos.
y propició el fomento de la educación técnica y tecnológica, el incremento en la producción científica de alto impacto y la vinculación de las instituciones de educación superior con redes de globales de conocimiento. ¿Ya? O sea, este detalle. Aquí se presenta a las empresas, ¿sí? Como los que contribuyen a financiar la investigación. ¿Ya? ¿Dónde está el rol del Estado? ¿Sí? O sea, aquí quedamos la pregunta en dónde entra el Estado con la investigación y el desarrollo. Y bueno, más la innovación. Históricamente, muchos países que han innovado, que han generado procesos de transformación y demás, han sido gracias a la inversión estatal. Muchos países asiáticos, por ejemplo, que han logrado salir y volverse lo que son, potencias tecnológicas y demás, ha sido gracias al rol del Estado. El Estado ha metido recursos directamente. Aquí no hablamos de eso. Y ahí va la planificación económica. Uno dice, ok, el Estado planifica la economía pensando en qué sectores va a meter recursos para apoyar a la mejora de la propia producción, a la innovación. Entonces el Estado suele tener un rol importante aquí. Aquí no lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda la duda. Y por lo demás, también son variables que están justificadas, ¿no? Sí. Antes de olvidarme, a ver, aquí había algo de derechos humanos. Sí, hay que ser justos, ¿no? O sea, lo que está, está. Derechos humanos sí está. Hay que ser justos. Entonces, derechos humanos, ese no me acordé de verlo. Pero este es solo un ejercicio así bien preliminar, ¿no? O sea, ustedes pueden tranquilamente, si quieren, hacer un análisis más detenido, ¿no? Yo solo quiero darles la idea, ¿no? La idea de que, ¿dónde están los derechos humanos? Sí les vi. Pero bueno, la idea de que ustedes pueden hacer este ejercicio con más calma, ¿no? O sea, estar viendo variable por variable a ver el cuánto está justificado de los párrafos. Tal vez por ahí hay alguna cosa que me esté saltando, ¿no? No lo niego, puede ser. A ver, derechos, aquí está, derechos humanos. Casi me olvido, ¿no? Entonces, derechos humanos sí está. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué nos está presentando? Nos está presentando un país en donde el sector privado sería el que financia la inversión en investigaciones y desarrollo, y ahí nos queda la pata del Estado en donde queda, ¿no? O sea, bueno, y el Estado, o sea, el Estado muchas veces es el que ayuda, sobre todo en la inversión de procesos que inicialmente no son rentables. O sea, por ejemplo, ¿no? Ciertas investigaciones básicas inicialmente no dan resultados y entonces muchas empresas no invierten en eso. Pero a veces es necesario hacer esa investigación para que luego nueva investigación más aplicada, sí, porque la investigación, por ejemplo, ustedes pueden tener investigación básica, sí, esta investigación básica es más científica, en temas que tal vez no son aplicados, pero que después puede volverse investigación aplicada. Entonces, ¿qué es lo que a veces pasa, no? A veces pasa que la investigación básica es menos rentable porque no da resultados de inmediato. La investigación aplicada sí, ¿no? Pero a veces la investigación aplicada necesita los resultados de la investigación básica. Y el Estado es clave en la investigación básica, que es la investigación no rentable que muchas veces no hace la empresa privada, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles, por ejemplo, se podrían decir que hubiera sido buenos que se consulten. O sea, si querían hablar de investigación y de innovación, aquí hubiera estado interesante ver entre las variables algo sobre investigación básica. Y no sé dónde está investigación, déjenme ver. En innovación está, ¿no? Empleo, tratamiento. Sí, repito, no veo dónde diablos está economía libre. No, pero bueno. Por ejemplo, eso, ¿no? Hubiera sido, aquí está innovación. Empleo en sectores innovadores también está, ¿no? Pero repito, hubiera sido interesante si iban a hablar de estos temas que tal vez profundicen en el área de innovación. ¿Quién va a hacer la investigación básica? ¿En qué sectores? Sí, o sea, de aquí al 2030, ¿en qué sectores va el Ecuador a investigar? Ecuador tiene mucho potencial, por ejemplo, de lo que sé, no, no soy experto, pero, por ejemplo, Ecuador tiene potencial en temas de biodiversidad. Tenemos la posibilidad de aprovechar muchos recursos que tenemos en la Amazonía. Tenemos la investigación que siempre se hace en Galápagos, por ejemplo, y cosas de ese estilo. O sea, el tema es que deberíamos
tener esa claridad, no. Si no, nos quedamos en ideas muy generales. Pero bueno, seguimos. Déjenme ver cuánto me falta de este análisis. Todavía me falta una página más, creo. No mucho más. Voy. Para 120, para tantas variables analizadas, creo que se está quedando corto. Pero bueno, sigamos. Ya vimos esto de la I+D, ya. Los grupos de atención prioritaria, ¿no? Déjenme ver si no vi nada más. Los grupos de atención prioritaria encuentran oportunidades y se integran en el ámbito laboral, ya empleo inclusivo. Esto es empleo inclusivo. Como resultado del fortalecimiento de políticas que evitan cualquier forma de discriminación, de acuerdo, en los espacios públicos y privados, disminuyen las brechas salariales, esto también sí estaba, y promueven el empleo inclusivo, aquí está, empleo inclusivo y la participación de las mujeres. Ya, eso es más que bien y está justificado. Empleo inclusivo estaba entre las variables, ¿sí? Esa sí está. Si nos fijamos, empleo inclusivo está aquí, ¿sí? O sea, eso sí está. Empleo inclusivo. Brechas salariales también sí está. Ya, brechas salariales sí está. O sea, también hay cosas que sí están, ¿no? O sea, no hay que negar brechas salariales, sino que igual, ¿no? Está muy genérico esto. O sea, para hacer una visión de largo plazo estructural, muy genérico, ¿no? Muy, muy genérico. Pero bueno, ¿qué más? Dice, se impulsan alternativas productivas que favorecen la autonomía de personas en condiciones de vulnerabilidad. Trabajo autónomo, ya. El Estado y la sociedad expresan una corresponsabilidad en el trabajo de cuidado y sostenibilidad de la vida. Trabajo de cuidado, veamos si estaba ahí. No, no creo que estaba. Trabajo de cuidado. Economía circular. No creo que está trabajo del cuidado. No está trabajo del cuidado y es una variable importante. El trabajo del cuidado hace referencia sobre todo a, por ejemplo, ¿no? El trabajo que hacen las mujeres para el cuidado y sostenimiento del hogar. ¿Sí? O sea, esto es una variable importante y no está en el análisis de variables. No, no le veo. Imagino que, bueno, con temas de equidad debe estar, veamos, aunque no creo equidad. O que empleo. mm. O sea, hay temas importantes que vuelta no están también. En fin, ¿qué más? La sociedad rechaza cualquier forma de violencia, ya, disculpe, y promueve la libertad de decisión individual. Ya, violencia sí estaba, eso sí me acuerdo. Libertad, repito, no sé dónde está. Y no era difícil, solo tenían que poner, ¿no? Libertad individual. O sea, ¿qué tan importante es la libertad individual? Y la ponían como variable. O tal vez sí estaba y luego apareció entre las primeras, no creo. No, no aparece, no. Libertad, libertad. No, no mismo. Mm. Por eso hay que ser muy cautos, ¿no? O sea, si uno hace un ejercicio hay que ser riguroso y no interpretar de más, porque entonces ahí viene la discusión, ¿no? O sea, esto de la libertad de decisión individual, que es importante, no digo que no, es importante, pero ¿dónde estaba en las variables analizadas, ¿no? En fin, a nivel internacional se reconocen los avances en la consolidación del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. O sea, el Ecuador va a terminar siendo reconocido como un país que ha creado un buen sistema para erradicar la violencia contra la mujer. Lo veo difícil, pero bueno. El cual garantiza la implementación de medidas de prevención, atención, protección y reparación a las víctimas. Ok. Me voy a llevar nomás. Esto de aquí me parece más interesante para nuestro análisis de acá, ¿ya? Ah, bueno, me llevo los dos. Sí, sí, me llevo nomás los dos. Ya, aquí sí nos estamos deteniendo porque estamos ya en la propia planificación, ¿no? Por eso es que estamos viendo variables, estamos viendo cómo se está haciendo el análisis. O sea, este es el análisis de largo plazo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y los temas en los que el gobierno se ha enfocado por el largo plazo, ¿no? Entonces esto sí nos interesa. Porque esto es lo más cercano que tenemos al análisis estructural. ¿Qué más? Diseño de políticas públicas con un enfoque de territorio permitió mejorar la calidad de vida en el área rural. Ya. Un poco abajo, yo diría que esto es más prioritario para el Ecuador,
pero sí está, aparece. Calidad de vida en el área rural. Estoy casi seguro que sí está. Veamos. Calidad de vida en el área rural. Mm, A ver, desarrollo agroindustrial, mejores prácticas ambientales. Debería estar, yo estaba seguro que sí estaba. Aumento del comercio, estabilidad macro. Bueno, tenemos algo en productividad agrícola, ¿no? O sea, aquí no. Entonces podemos decir que por ahí tenemos algo de economía rural. No aparece área rural aquí. Mm, Aquí está. Sí está. Desarrollo rural integral. Raro que le veo también a esto en el área social y no en la parte económica. Es bien complejo, ¿no? O sea, hay cosas que tal vez deberían estar. Mortalidad infantil, ahorita que me acuerdo si estaba, ¿no? Y malnutrición. Ah, miren, aquí hay más conectividad rural, servicios básicos en el área rural. O sea, sí está el área rural. Sí está. Eso es buenísimo. Pero, eh, si ven, o sea, esto tiene un vínculo económico. Las variables rurales tienen vínculo económico también. Pero bueno, sí está. La competitividad y productividad agrícola, acuícola, pesquera e industrial incide positivamente en la disminución de la migración campo-ciudad. Esta variable vimos que sí estaba. Si ven la diferencia, no. Esta variable está más que justificada porque viene de las variables que se mencionaron arriba, ¿no? En fin, en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, esta también creo que estaba, y en la reducción de la pobreza rural. Ya. Una parte de los productos del campo se vinculan con el fortalecimiento del comercio exterior, agroindustria, agroexportación, sí estaba, gracias a las mejoras de la agroindustria, sí, sí estaba agroindustria. Eso promueve la transformación del modelo productivo de uno primario exportador hacia un generador de valor agregado. Ya, miren, aquí es el único lado donde vemos la transformación del modelo productivo de un primario exportador hacia uno de generador de valor agregado. O sea, aquí recién aparece, ¿sí? Esa discusión que es estructural de por qué el Ecuador es primario exportador, ¿sí? O sea, eso es penoso que esto no ocupe más espacio, ¿eh? O sea, porque mucho de lo que el Ecuador puede ser a futuro depende de si seguimos o no siendo primarios exportadores. Solo hemos discutido en clase, ¿no? O sea, y con los videos que hemos armado también un poco ya tenemos esa idea. O sea, el Ecuador es primario exportador. Entre el 60 y 70% de exportaciones del país depende de productos primarios. Hemos llegado a veces hasta el 80%. Eh, pero está muy limitado a un párrafo, ¿no? De hecho, toda la visión de largo plazo está muy... No me termina de convencer, ¿no? O sea, como que le falta, o sea... Pero bueno, alguien puede decir que solo es una visión, pero si esto es un plan económico, debería hacerse con más profundidad, ¿no? Pero bueno, no importa. A ver, déjenme ver. Ahora, claro, alguien puede decir, bueno, si tanto critico, ¿por qué no lo hago yo? Entonces, para quienes no han visto, recomiendo ver los videos que hicimos de análisis estructural de la economía ecuatoriana, ¿no? Como 3 o 4 videos hicimos de eso. Y eso es solamente una persona. Imaginen tener todo un equipo para hacer eso. O sea, con todo un equipo uno podría hacer un muy buen análisis estructural de la economía ecuatoriana y sacar mejores conclusiones. Pero bueno, o sea, ya es cuestión de cada gobierno, ¿no? En fin, ¿qué más? Ya mismo acabamos, ¿no? Esta parte que está un poquito larga, pero vale la pena porque aquí estamos ya entrando en el meollo del asunto, ¿no? O sea, quieren llegar a esto y por eso planifican, ¿no? ¿Qué más dice? Las inversiones para la protección ambiental, aquí está la parte ecológica, ¿no? Protección ambiental de los sectores público y privado se han incrementado de manera importante, promoviendo la sustentabilidad ambiental en el marco de la economía circular. Ok, no me gustan mucho las modas, está de moda ahora la economía circular, pero bueno, sí estaban estas variables. Economía circular sí estaba. Si le buscamos, por aquí estaba, sí, forestación y reforestación, protección de áreas de la conservación, biodiversidad. Pues estas variables sí estaban. Biodiversidad, bueno, seguridad alimentaria estaba por ahí, no olvidé de mencionar. Sí, y economía circular, si quieres lo que me... Aquí está bien, economía circular. Ya, entonces más o menos sí está justificado. En esta línea, fortalecimiento de las políticas de conservación, si vimos que decía por ahí conservación.
Logró recuperar espacios para la forestación y reforestación, de acuerdo, eso también estaba. Y la recuperación de ecosistemas, la prestación de servicios ambientales y el incremento de la superficie natural protegida. El recurso hídrico es gestionado de manera integral, asegurando recursos hídricos, acceso al agua, ¿no? Y eso por aquí estaba. Es gestión de manera integral, asegurando la disponibilidad y el acceso al agua. Ya, esa es otra variable que sí estaba. En calidad, cantidad y continuidad para sus diferentes usos y aprovechamientos que involucran acceso a seguridad, soberanía alimentaria. ¿Sí? Entonces esto también ya empieza a aparecer, ¿no? Esa variable también estaba. Caudal ecológico y desarrollo sostenible de las actividades productivas. Después de su uso, las aguas residuales son tratadas asegurando su calidad. Bien, entonces también se habla de aguas residuales. Ya. Se hizo frente al cambio climático. Cambio climático está mencionado también. A través de la alianza entre actores nacionales e internacionales para la implementación de estrategias. Bueno, ya. El cambio climático es de los grandes problemas que cuando nos toque vamos a estar como la pandemia. Pero claro, hasta que nos toque. Mientras tanto, no le paramos mucha atención, ¿no? Ni economistas, ni gobiernos, pero el cambio climático es algo que cuando nos toque, o sea, cuando nos toque ya los efectos más graves, ¿no? Ahí estaremos como en estas épocas de pandemia. Y ahí sí todos asustados, pero seguro que hasta que llegue ese tema, eh, seguiremos dejando el tema del cambio climático a segundo plano, ¿no? Yo creo que esta es de las cuestiones más urgentes a enfrentar. Es algo que es complicado, ¿no? Hay una discusión ahí en donde dice hasta qué punto el cambio climático se puede evitar dentro del capitalismo. Sí, o sea, es bien, bien jodido ese tema. Pero bueno, en fin, ¿qué más? Se incrementó la resiliencia del territorio y se redujo la emisión de gases de efecto invernadero. Miren, así debería presentarse unas siglas. Sí, porque si me decían el GEI, ¿qué diablos del GEI? Sí, les juro que no voy a adivinar. Gases de efecto invernadero, ya. En concordancia con las regulaciones y acuerdos internacionales. Esto sí estaba. Esto sí estaba porque había una parte de cambios globales en donde aparece el cambio climático. ¿Sí? Entonces, sí empata esa parte. Entonces, como que estos párrafos están ya más sustentados también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos ver? Que en promedio, el diagnóstico de largo plazo que está haciendo el gobierno es un diagnóstico que está justificado en buena parte, excepto el inicio, porque el inicio incorpora esta visión de la felicidad, la economía libre y otras cosas que se pudieron preguntar, pero no se hicieron, no se preguntaron. Sobre todo esa palabra felicidad, o sea, disculpen que me quede traumado con esto, pero, o sea, y bueno, la redistribución también es una pregunta, ¿no? O sea, no debería ir. ¿Por qué palabras como felicidad, que es algo tan, no solo subjetivo, ambiguo, ambiguo? Una persona que muere de hambre, le das un pan, va a estar feliz. O sea, disculpen lo duro del ejemplo, pero es real. Una persona que muere de hambre, que está desesperada, le das cualquier cosa de forma solidaria, entre comillas, y ya va a sentirse feliz. No es lo mismo hablar de eso que hablar de una redistribución por una desigual asignación de recursos. No es lo mismo que hablar de concentración de la riqueza, de un Estado que, por ejemplo, imponga impuestos a los que más tienen para apoyar a los que menos tienen, cosa que ni aparece aquí, ¿no? Entonces, esta parte creo que es la más débil de la planificación. Y por cierto, el tamaño del Estado, ¿no? Casi se me pasa a mí. ¿En qué parte, deuda pública, ya hablamos de eso, ¿no? ¿En qué parte aparece este tamaño del Estado? Yo no veo en la parte institucional, tal vez. ¿Tamaño del Estado? No. Alguien podría decir que en la parte de administración pública eficiente. Bueno, ya, o sea que, pero es relativo, o sea, ¿por qué un Estado pequeño va a ser eficiente? ¿Cómo sabemos? O sea, si ven que todo se puede volver bien ambiguo, ¿no? ¿Hasta qué punto un Estado pequeño es eficiente y no puede volverse ineficiente porque no tiene capacidad de acción? Entonces, es cuestionable, ¿no? Es bien difícil, o sea, es bien difícil esto, pero bueno, ya hacemos el balance final, ya mismo acabamos. Entonces, ya ven, ya acabamos. ¿Qué más dice? Las fuentes energéticas se diversificaron. Esto también sí se discuten en las variables, bajo criterios de eficiencia y sustentabilidad ambiental, alcanzando un equilibrio entre las fuentes de energía renovable y no renovable. Ok. Transición energética, esto también creo que estaba, basada en tecnologías modernas y limpias, se consolida como la estrategia hacia la superación. Miren esto, la superación de la dependencia de energías fósiles. Por eso es que es importante vincular variables, ¿sí?
¿qué va a pasar con el petróleo? Entonces aquí la pregunta obvia es, ¿y qué pasa con el petróleo en el Ecuador? Ecuador todavía es un país petrolero. ¿Qué vamos a hacer con la minería? ¿Cómo podemos hablar, sí? ¿Cómo podemos hablar de fuentes de energía renovable, sí? Si no tenemos la discusión de las refinerías, por ejemplo. Si no tenemos la discusión de qué va a pasar con el petróleo. No me dicen, esta es una gran pregunta, ¿no? Que podríamos dejar. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿en 2030 el Ecuador va a seguir siendo petrolero? Por ahí se decía que ya no vamos a ser primario exportadores, sino que vamos a generar exportaciones con valor agregado. Eso aplica también para el petróleo. Listo. Muy bien, entonces disculpen la pequeña interrupción que tuvimos en el video, fue un problema técnico, pero ya está resuelto. Muy bien, entonces para ir cerrando, ¿no? Nosotros vemos, por tanto, que en la parte del cambio climático está muy bien, sí, o sea, no está mal esta mención de que el Ecuador apunte a tener una situación de mejores condiciones tanto climáticas y mejoras en, bueno, disculpen, el problema técnico hizo que se vuelva que estaba subrayado, pero bueno, en el tema del mejor acceso a fuentes de energía, sobre todo renovables, ¿no? Bueno, un equilibrio, como dice aquí, entre energía renovable y no renovable, y la transición energética, que es una variable que sí está mencionada, ¿no? Con verde, ¿no? Pues la transición energética, que es una variable que sí está mencionada, ¿ya? Basada en tecnologías modernas, limpias, etcétera. Y la superación de la dependencia de las energías fósiles, y aquí venía lo que estábamos diciendo, en qué queda el tema del petróleo, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la economía ecuatoriana altamente dependiente de esas exportaciones petroleras, ¿no? Entonces hay una pregunta clave que no aparece aquí, pero sería de saber, y es hasta qué punto el Ecuador seguiría siendo petrolero en el año 2030, ¿no? Ya, para completar nuestro resumen. ¿Sí? Pues en este video hemos dado mucho énfasis a esta discusión de largo plazo porque aquí se topan las variables, ¿no? Y viene este análisis posiblemente estructural, ¿no? Ok, finalmente, la patria consolida su avance en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya esto tienen que decir obligatoriamente, ¿no? O sea, el plan económico del Ecuador o los planes económicos y de desarrollo tienen que llevarnos a ese resultado. O sea, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que ustedes, bueno, ya han visto videos al respecto, y ya voy a dejar unos en la descripción también de estos videos. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son, como quien dice, nuestra gran meta, ¿ya? Y que además dice que participa activamente de forma comprometida en la construcción de nuevas agendas de desarrollo regionales y globales. Bueno, copiemos esto. Más por lo de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, entonces para hacer una suerte de conclusión, ¿no? De lo que hemos visto el día de hoy, hoy nos detuvimos muchísimo en la visión de largo plazo, más que nada porque aparecieron las variables que son las que nos interesan entender, ¿no? Aquí ya tenemos un primer marco para comparar lo que hace el gobierno versus lo que podría hacerse, ¿no? Entonces, a manera de resumen, ¿no? Vimos que en esta visión de largo plazo hay una primera parte que podríamos decir que no está muy clara su justificación, no por lo ideológico, ya aquí no estoy metiendo para nada mi visión. Mi visión es una visión, si quieren, mucho más radical, de otro enfoque. Pero más bien yo lo que aquí critico es que hay muchas variables que no están entre las que destacan al inicio, o sea, no aparecen aquí. Sí, o sea, se supone que la narrativa, o sea, este discurso que acabamos de analizar de largo plazo, debería estar sustentado en estas variables. ¿Sí? Agua segura también aparecía, ¿no? Pero ese es un ejercicio incompleto, ¿no? O sea, hay otras personas podrían hacer mejor el ejercicio. Aquí les estoy dando solo la idea general, ¿no? Entonces, estas variables, ¿cuáles son las que parece que están incompletas? Por ejemplo, libertad económica era algo que sí se podía incluir, o sea, con ese nombre, ¿no? Sí se podía incluir, también se podía incluir solidaridad, o sea, los principios que están aquí, pero bueno. Esto de la felicidad es muy ambiguo, ¿por qué tiene que estar al principio? Alguien dice, ¿por qué felicidad y no justicia? ¿Por qué felicidad y no equidad? O sea, ¿por qué felicidad y no redistribución? Es decir, esto ya se vuelve muy ambiguo al gobierno, a la visión del gobierno, ¿no? Que repito, no es que esté mal, sino que esta variable porque no la pusieron al inicio. ¿Qué más? Tenemos otras variables, libre mercado, economía libre, propiedad, precios, preferencias, valor subjetivo, o sea, en definitiva, libertad de mercado.
Que ahí igualmente viene la pregunta, ¿por qué no se la preguntó al inicio o por qué no está entre las variables? Y también viene la cuestión del estado. El tamaño del estado no está en las variables, aunque tal vez, ¿sí? Por ser generosos, podríamos decir que, bueno, aquí está lo del estado eficiente. Pero ahí viene una duda. ¿Cómo sabemos que el estado es eficiente cuando es pequeño? ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Claro, tampoco podemos tener un estado enorme, o sea, es obvio, pero tampoco un estado muy pequeño. O sea, ¿cuál es el balance entre el tamaño del estado y la eficiencia? ¿Sí? Y eso requiere un estudio, o sea, eso hay que analizarlo y eso hay que verlo con profundidad, ¿no? Y balance presupuestario, no aparecía el déficit presupuestario en las variables ni la deuda pública, que son variables que en cambio nosotros se acuerdan que sí analizamos. Nosotros vimos incluso ahí las tendencias. El resto de variables, en cambio, y el resto del discurso parece que está mucho más sustentado. Sí, hay muchas variables que van apareciendo, solo que en cambio aquí vemos que están muy desconectadas algunas cosas, ¿no? O sea, como que se podría conectar mejor, ¿sí? Aunque si hay una crotita, por ejemplo, el trabajo de cuidado es importante y no aparecía. Entonces, ¿qué conclusión general podemos sacar de la visión de largo plazo? Y también el tema petrolero, ¿no? O sea, el tema petróleo en Ecuador es clave y no aparece, ¿no? Entonces podemos sacar solo dos conclusiones para no llenarnos de más texto y ya cerrar el video. Entonces podemos sacar como primera conclusión que el componente inicial de la visión de largo plazo parece incluir variables que no estaban originalmente, que no estaban originalmente en la caracterización. Entre paréntesis, al menos no aparecen en el cuadro, en al menos no aparecen como las más relevantes. Sí, es la primera parte que decimos, ¿no? Que no aparecen, o sea, no aparecen. Y, por ejemplo, libertad económica o tamaño del Estado. Entonces, ¿cómo se resolvía esto? Planteando estas variables, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que el gobierno deje de lado su visión ideológica, esto es su visión ideológica. No estoy de acuerdo con eso, pero más allá del punto es, esas variables podían ponerlas al inicio para también justificar. El resto del documento, perdón, el resto de la visión de largo plazo, de la visión de largo plazo, sí parece, sí parece recoger las variables, recoger muchas de las variables identificadas, pero el análisis descuida, pongámoslo así, parece, no parece, parece descuidar las interconexiones entre variables. ¿Y cuál es el ejemplo? Lo último que estábamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, energías renovables, ¿sí? Versus Ecuador petrolero. Por ejemplo, energías renovables o equilibrio les llaman ellos, ¿no? Equilibrio, energías renovables, energías renovables, no renovables y sector petrolero. Y también minero, ¿no? Sector petrolero, minero. Entonces no está muy claro, bueno, en el 2030, Ecuador minero, por ejemplo, Ecuador minero, Ecuador petrolero. O sea, ¿qué es el Ecuador en el 2030? Que en definitiva es lo que estaban diciendo, ¿no? Es Ecuador petrolero, es Ecuador minero, es un Ecuador que ya no depende de los productos primarios,
No queda claro, ¿no? Muy bien, entonces con eso cerramos ya este video. Hemos hecho un análisis de la visión dentro del plan de desarrollo. ¿Qué es lo que nos sigue? Después vamos a ver una parte que cambia es muy interesante del plan, ¿sí? Entonces quiero solo dejarles ahí como listos para lo que se viene. Lo que se viene es el análisis de la estrategia territorial. Aquí lo vamos a ver rápido, pero es bien interesante porque el gobierno hace un análisis territorial en el cual es muy concreto, ¿no? Habla incluso de algunas ciudades, características de las ciudades y demás. Y esto de bajarle el plan al territorio es buenísimo porque nos deja no solo en la discusión macro, ¿no? Sino que le vamos haciendo una discusión más concreta, micro. ¿Ya? También hay cosas discutibles, ¿no? No es que todo es perfecto, pero yo creo que esta es una de las cosas más interesantes que tiene el plan, ¿sí? Obviamente, más allá de los objetivos y las metas que vamos a ver también, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver mucho más rápido, ¿no? Entonces, con eso creo que estamos listos y damos por cerrado el video de la sesión.